Hola amigos, bienvenidos a esta lectura textual de los comentarios de la lección de escuela sabática que realizamos durante cada uno de los días de la semana en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El amor y la justicia de Dios. El autor de estas lecciones es John Peckham y la lección correspondiente para esta semana en curso está titulada El amor de Dios por la justicia. Bienvenidos. Peckham escribe: sabía que ibas a hacer esto, Dios. Sabía que salvarías a esa gente indigna y corrupta. Por eso huí cuando me dijiste que fuera a Nínive. Jonás se enfadó con Dios y expresó cada una de sus quejas. Reprendió a Dios por ser, en su opinión, demasiado misericordioso, compasivo y clemente. Concretamente, después de que Dios libró a la arrepentida Nínive de la destrucción, Jonás exclamó: «Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal». Esto lo puedes encontrar en Jonás capítulo 4, versículo 2. Nota que Jonás se inspiró en la declaración que Dios mismo hace acerca de su abundante compasión y gracia en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Pero en lugar de alabarlo por eso, Jonás se quejó de ello. Dios no faltó a su palabra cuando concedió misericordia a Nínive. De hecho, este es uno de los muchos ejemplos en los que Dios actúa en armonía con sus promesas. A lo largo de la Escritura, Dios promete suspender la ejecución de sus juicios retributivos si las personas se arrepienten y se apartan del mal. Puedes ver ejemplos en Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10, o en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Muchos otros textos muestran ese constante afán de Dios por suspender su juicio, lo que pone de manifiesto su carácter inmutable amoroso. Por consiguiente, en la misma advertencia de juicio que Dios hizo a Jonás estaba implícita la oportunidad de que Nínive se iba a salvar si tan solo se arrepentían. Jonás comprendió esto y por eso huyó a otro lugar diferente al de Nínive. Sin embargo, Jonás no reconoció que si Dios no fuera tan clemente y tan misericordioso, ni él ni nosotros tendríamos esperanza en la vida que se nos es concedida. Aunque equivocado y egoísta, el arrebato de ira de Jonás pone de relieve una gran verdad acerca de quién es Dios. Él es el Dios de la compasión, el Dios de la misericordia, de la gracia, de la bondad y de la justicia perfectas. Dios está dispuesto a derramar gracia y misericordia inmerecidas y sobreabundantes sobre todos los pecadores, no solo sobre su pueblo. Dios es completamente bondadoso, pero su bondad compasiva no es incompatible con su justicia y esto es importante tenerlo claro. Él mantiene unidas la misericordia y la justicia, como está escrito en el Salmo 85, versículo 10. Dios esperará para tener piedad y será exaltado para compadecerse. Y al mismo tiempo, el Señor es Dios de justicia, como está escrito en Isaías capítulo 30, versículos 18-19, y también en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Y vamos a analizar un tópico que está titulado Dios es perfectamente bueno, la constancia del carácter de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 está escrito: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos en medio de sus rebeliones. Y esto nos enseña a nosotros que Dios es bueno todo el tiempo. En este sentido, Dios nunca cambia. En particular, inmediatamente después de declarar: yo, el Señor, no cambio, pero por eso ustedes no han sido consumidos, Dios dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, en el versículo 7. Gracias a la fidelidad inquebrantable de Dios, su pueblo del pacto fue preservado a pesar de las repetidas rebeliones, como está escrito en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. A diferencia de las personas, Dios nunca te va a defraudar.
Sea cual fuere tu pasado e independientemente de cuánto cambies, Dios sigue siendo el mismo y pretende salvarte. De Él proceden todos los buenos dones. En Santiago capítulo 1, versículo 17 está escrito: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta última parte, estimados amigos, es crucial. Usted y yo tendemos a vacilar moralmente y en otros aspectos, pero en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Su bondad es constante. Eso es una noticia maravillosa. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Además, la Escritura dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Está escrito en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Asimismo, el Salmo 100, versículo 5 declara que el Señor es bueno, que su amor es para siempre y su fidelidad es por todas las generaciones. En consecuencia, la fidelidad del Señor es para siempre, dice el Salmo 117, versículo 2. Incluso si usted y yo somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, como está escrito en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dios no miente. Está escrito también en Tito 1:2. Y sus promesas son inquebrantables. Está escrito en Hebreos capítulo 6, versículo 17 y versículo 2. Y usted puede ir pausando el video para poder verificar la evidencia bíblica de estos pasajes que acabamos de mencionar. Tenga en cuenta que Dios siempre hace todo lo posible para el mayor bien de todos. Bueno es el Señor con todos, y con ternura cuida todas sus obras, dice el Salmo 145, versículo 9. Y de su constante amor está llena toda la tierra, dice el Salmo 33, versículo 5. De hecho, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, dice Juan capítulo 3, versículo 16. También puedes comparar esto con Romanos capítulo 5, versículo 8 y versículo 10. Dios realmente ama a todos y desea salvar a cada persona. No quiere que nadie perezca, como se evidencia en diferentes pasajes de la Biblia como Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y 32, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Juan capítulo 3, versículo 16 o capítulo 12, versículo 32, Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31 o Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6, entre otros. Un siguiente tópico que analiza el autor de esta lección titula Dios ama la justicia y se deleita en la rectitud. Muchos piensan que la misericordia y la justicia son opuestas, al igual que la ley y la gracia. Pero en Dios, la misericordia y la justicia se besan. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. El amor y la fidelidad van delante de ti, dice el Salmo 89, versículo 14. El amor de Dios no compromete la justicia, ya que de ningún modo exculpará al culpable, pero su justicia nunca va a carecer de amor, como está escrito en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Por esto es que el Salmo 7:11 dice: Dios es un juez justo, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por esto, estimados amigos, Dios no quiere condenar al mundo, como dice Juan capítulo 3, versículo 17, sino que dispuso que Cristo hiciera expiación por nosotros para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. En otras palabras, Dios hizo que fuera posible perdonar o justificar a los pecadores sin dejar de ser justo, pues Él es el justo
y el que justifica. La Escritura subraya repetidamente que Dios ama la justicia y el derecho. De su constante amor está llena la tierra. Está escrito en Salmo 33, versículo 5. En las Escrituras, el amor y la justicia están entrelazados. Sin justicia, el amor está paralizado. Sin amor, la justicia es fría e inmisericorde. Puesto que Dios es amor, ama la justicia y se conmueve profundamente ante la opresión. Por eso dirige la siguiente exhortación a su pueblo: aprendan a hacer el bien, busquen justicia, restituyan al agraviado, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. Está escrito en Isaías capítulo 1, versículo 17. También puedes compararlo con el capítulo 10, versículos 1 al 3, o con Miqueas capítulo 6, versículo 8, Zacarías 7, 9 y versículo 10, y Mateo capítulo 23, versículo 2. Dios mismo es refugio del oprimido, refugio en el tiempo de angustia. Dice el Salmo dice el Salmo 9, versículo 9. El amor de Dios por la justicia y su fidelidad constante condicen con su santidad perfecta. Dios es el santo, el Señor fiel, dice Isaías capítulo 49, versículo 7. La santidad de Dios no solo se refiere a su fidelidad y a su bondad perfectas, sino también a que, como creador de todo, trasciende a su creación, ya que no es parte de ella. Como creador único, omnipotente e increado, solo Dios es santo en sí mismo y por sí mismo, como dice Apocalipsis capítulos 15, versículo 4, y digno de adoración. Por eso la Escritura señala: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Está escrito en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 y en Isaías capítulo 6, versículo 3. La presencia de Dios, estimados amigos, en un lugar donde la presencia de Dios en un lugar lo convierte a este en santo. Por eso Dios advirtió a Moisés desde la zarza ardiente: no te acerques y quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Esta anécdota se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 5. El santuario terrenal también era santo como consecuencia de la presencia especial de Dios allí. Del mismo modo, los seres humanos pueden ser santos si se aproximan a Dios, quien es la fuente de santidad, de bondad y de amor. Sin la obra expiatoria de Dios, nuestros pecados nos separan de Él porque Él es perfectamente santo, como lo explica Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Sin mediación, el mal no puede estar en presencia de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos capítulo 12, versículo 29. Pero, ¿saben, estimados amigos? Hay muy buenas noticias. Dios abrió un camino para limpiar a los pecadores, derrotar al mal y reconciliarnos con Él sin dejar de ser justo. Lo señala Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Aunque los seres humanos somos pecadores, podemos ser hechos santos, santificados en virtud de una relación especial, personal e individual con Dios, por la obra expiatoria de Cristo, de acuerdo a lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 10, y por la mediación del Espíritu Santo, como está escrito en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En fin, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto, dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Además, el Salmo 100, versículo 5, añade: porque el Señor es bueno, su amor es para siempre, y su fidelidad por todas las generaciones. Finalmente, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 afirma lo siguiente: Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla.
Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y que esta lectura pueda llenar tu espíritu de esperanza y pueda conducirte a una relación más estrecha, personal e individual con nuestro Salvador Jesucristo. Dios te guarde y te bendiga.